El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Dale la mano que está a tu lado, decirle Dios te bendiga. Y luego te invito a que tomes asiento y vamos a compartir palabra de Dios. Vamos a compartir palabra tremenda de Dios. Palabra que día a día nos alimenta, palabra que día a día nos fortalece. Palabra que día a día comienza a tocar nuestros corazones y nos edifica en nuestro interior. Pues es la palabra de Dios la que nos trae esa fuerza constante. Dice la Escritura que Dios le da un mensaje a cierto varón llamado Juan el Bautista, hijo de un sacerdote llamado Zacarías, que no solo recibe un mensaje, sino que sale al lugar desierto a predicar la palabra. La Biblia lo relata así en el libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Dice la Escritura, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 3 la palabra de Dios. Libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso 3, dice la Escritura así: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y es la palabra de Dios. La vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración, aleluya y aleluya. Digno es Dios. Pues dice la Escritura que Juan recibe un mensaje de Dios. El mensaje que recibe Juan, dice, es de salvación. Hay personas que dicen: pastor, yo no necesito la salvación. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es para cuando uno se muera. Y yo tengo problemas hoy cuando estoy vivo, no para cuando me muera. Por eso la gente, cuando escucha la palabra de Dios, malinterpreta la palabra, piensa que la salvación es para cuando uno se muera. Pero sin embargo no es así. La salvación de Dios no es para cuando uno se muera. La salvación de Dios va mucho más allá. La salvación de Dios significa redención, salvación para todos los momentos, en todas las etapas. No es solo cuando uno se muera. Hoy necesita salvación. El salmista decía: Señor, tú me librarás de mis enemigos, tú me librarás de mis adversarios, tú, Señor, me socorrerás, tú, Señor, redimirás mi vida del Seol. No, Señor, cuando yo me muera. El salmista nunca creyó en un Dios para cuando uno se muera. El salmista David nunca habló de un Dios para cuando uno se muera. Algunos dirán: bueno, pastor, un caso, pero Sansón tampoco habló de un Dios para cuando uno se muera. Él dijo: Señor, yo en tu nombre destruiré a mis adversarios, mis enemigos. ¿Sabes qué? Tal vez tus enemigos hoy no son de carne y hueso. Tu enemigo puede ser la droga, el alcohol, la ira, la depresión. Tu enemigo puede ser la tristeza, la soledad. Tu enemigo puede ser la pobreza, la insatisfacción de tenerlo todo, pero ser pobre en el espíritu. La Biblia habla de dos pobrezas distintas. Hay una pobreza material, pero hay una pobreza en espíritu. Tú puedes tener tu casa, tu auto, todo lo que soñaste en la vida, pero sientes que te falta algo, sientes que eres pobre aún, porque no puedes disfrutar. Pues tal vez tú eres un pobre en el espíritu, tú no puedes disfrutar en el espíritu, porque tu espíritu está empobrecido. No puedes sentir, no puedes gozarte. Pues la Escritura habla entonces de estos términos. La salvación no es solamente para más adelante, cuando uno se va a morir. La salvación es para estos días. Sansón dijo: Señor, tú fortalecerás mis manos para destruir a mi enemigo. Aun cuando Sansón después comete un error, le falla a Dios, comete un pecado, dice que los enemigos lo toman a él como un juguete, le arrancan los ojos. Eso era una costumbre en la antigüedad.
Cuando un adversario perdía una batalla, se le arrancaba los ojos, a manera de que él nunca más pudiese volver a ser un oponente, nunca más volviese a entrar a la guerra o a la batalla. Entonces se le arranca los ojos como en señal de que él no iba a participar más. ¿Sabes? Arrancar los ojos es una señal de que está todo dicho, de que está todo terminado, de que no hay opción de un día después, de que no hay un día después, de que no hay un mañana para ti. Porque tú ya no puedes andar, tú ahora necesitas ayuda constante para siempre. Tú no puedes ver, no sabes dónde está lo bueno y dónde está lo malo, no sabes cuál es el camino. Necesitas una ayuda constante. De ser un libertador, ahora ser una persona que necesitase de otros. De él ser un canal de bendición para otros, ahora él necesitaba que alguien lo guiase. Pero sin embargo para Dios no es así. Dice que Sansón, a pesar de estar en la cárcel, preso, moliendo piedras, trabajando en tareas de cantera. Las tareas de cantera en la antigüedad eran las tareas más comunes. Todos los edificios que se recuerdan en la antigüedad están hechos de canteras, de piedras. Todos los grandes edificios, la materia prima en la antigüedad principalmente era la piedra caliza. Allí trabaja Sansón para los adversarios. Mas dice la Escritura que un día, celebrando una fiesta a los filisteos, a sus dioses paganos, dice: traigamos a aquel que decía que era servidor del único y sabio Dios, del Dios viviente. Nosotros le demostraremos que nuestro Dios fue más poderoso y logramos vencerle. Y dice que estaba en un lugar colmado de gente, lleno. Una estructura que descansaba, toda aquella estructura, sobre dos columnas importantes, principales. Dice que Sansón clama a Dios otra vez. No tenía ojos. Sus dos ojos los había perdido. Pero le dice: Señor, permite que pueda vengar lo que han hecho conmigo mis adversarios. Permite que pueda hacerle un daño a mis adversarios. ¿Sabes cuál es la forma de hacerle un daño a tus adversarios? Rescatando a otros para Cristo. Tú que has sido esclavo de las drogas, tú ahora predicas y rescatas a otros de las drogas. Tú que has sido víctima de la brujería, ahora tú rescatas a otros de la brujería. Tú que has hecho tanto daño a otro, ahora tú te terminas transformando en un servidor de Dios y comienzas a bendecir. Cierta persona decía: pastor, tantos años viví en la brujería y ahora me doy cuenta que todo lo malo, el daño que hice, pero quiero enmendar, quiero de alguna u otra forma poder corregir lo mal que hice. Ahora las mismas fuerzas que puse para hacer lo malo, lo pondré para hacer lo bueno, para dedicar mi vida para Dios. La Escritura cuenta entonces que Sansón le pidió a Dios fuerzas. Dijo: Dios, dame las fuerzas, aunque sea por un segundo, y no importa si yo perezco junto con mis adversarios. Pidió a un joven que lo llevase hasta donde estaban las columnas. El joven lo hizo apoyar en las columnas. Y cuando le pidió fuerzas, empujó con fuerza las columnas. Las fuerzas volvieron a su vida. Porque había hecho una confesión de fe. Sansón hizo una confesión de fe a Dios. Dijo: Señor, este no puede ser el final de un héroe espiritual. No puede ser el fin de una historia hermosa. Mi vida no puede terminar en desastre. Me levantaré. Señor, mi vida será de bendición hasta el último minuto. Aunque he caído, aunque estuve mal. Así dijo otro varón también, abatido, cansado. Sabes que los siervos de Dios también se cansan. Los hombres y las mujeres servidoras de Dios también a veces flaquean, bajan los brazos. Cierto varón dijo: Señor, tú dame las fuerzas para que yo pueda vencer sobre mis adversarios, sobre mis enemigos. Dijo: y tú, enemiga mía, no te burles de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Me levantaré una vez más. Me pondré en pie otra vez, en fe, en fuerza y en esperanza. ¡Aleluya! Pues Dios ha prometido restaurar todo lo que el enemigo ha dañado. Dios prometió restaurar todo lo que el enemigo robó, lo que comió el saltón, el revoltón y la langosta, dice la Escritura. Pues Dios no es un Dios de una salvación lejana, Dios es de una salvación cercana. Todos los hombres hablaron de una salvación cercana. Moisés conoció a un Dios que lo salvó de los egipcios, no en la otra vida, no en la otra vida. Alguno dice: pastor, cuando usted habla de salvación, yo me imagino cuando me muera. ¿Sabes qué? Entonces, hasta que me muera, voy a vivir mi vida a mi manera. Cuando me esté por morir, pido la salvación de Dios. Estás equivocado. Estás equivocado. La salvación de Dios es para estos días, para salvarte y librarte de toda aflicción, para librarte de la insatisfacción, para librarte de la ira, para librarte de la tristeza, para librarte de toda angustia, de toda soledad. Todo hombre que pidió salvación a Dios no la pidió para un futuro lejano. ¿Para qué queremos una salvación solo lejana?
Algunos dirán, bueno, sufriremos en esta vida para que luego conozcamos salvación de Dios. Hay momentos de lucha, de adversidad, pero Dios dice que en esta vida tiene promesa Dios para esta vida y para la venidera. No es solo para la otra vida. Alguien le dijo al Señor, dale un aplauso a Dios si deseas hacerlo. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Alguien le dijo a Dios, cuando el Señor le dice, le habla tocante a un milagro que necesitaba esta familia, ¿sabes qué contesta una mujer? Le dice, yo sé que recibiré el milagro en la otra vida. Su hermano había muerto, esta era María, la hermana de Lázaro. Le dice, si hubieses estado con nosotros, nuestro hermano no hubiese muerto. Señor, si tú estás conmigo, no me hubiese pasado nada malo. Es que a veces te pasa algo malo y estás con Dios. Pero todo va a terminar tornándose para la gloria de Dios. Dios va a transformar toda maldición en bendición. Eso es el plan de Dios, el propósito. Dice que esta mujer le dice al Señor, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieses estado con nosotros, nada malo nos hubiese pasado. El Señor la mira y le dice, María, tu hermano vivirá. Vivirá. Es lo que te dice a ti el Señor. Andrea, Marta, tu hermano vivirá. Tú dices, mi hermano morirá como un alcohólico. El Señor te dice, no, tu hermano vivirá. Cuando el Señor habla de vivirá, habla de una vida de Dios. No habla solamente de respirar. Cuando la Biblia habla de vida, habla de la vida de Dios. Dios no tiene dos clases de vida. Algunos dirán, pastor, yo vivo, pero no la vida esa que dice Dios. No, Dios tiene una sola clase de vida. Una, no hay dos en Dios. Algunos dirán, entonces, ¿qué soy yo? ¿Muerto? Pues la Escritura dice que sí. Que si no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. No tienes vida. El que tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Dice que en una oportunidad se acerca a alguien y le dice, Señor, deja que primero vaya, entierra a mi padre y luego te serviré y te seguiré. El Señor le miró y ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Como un muerto enterrará a otro muerto. Estaba hablando de los muertos espirituales que entierran al muerto físico, a su padre que había fallecido. Hay una sola clase de vida del Señor, no hay dos vidas, solo una, es la vida de Dios. El Señor dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Esa es la vida de Dios, no hay otra vida. Vida de poder, vida de esperanza, vida de victoria, aleluya. Digno Dios. Qué tremendo el Señor. El Señor le dijo, tu hermano vivirá. María le miró y le dijo, yo sé que vivirá. Vivirá en el día postrero. O sea, al final de los tiempos. Como la salvación, la resurrección de los muertos, esa bendición lejana. Sí vivirá, Señor, le dijo. Vivirá en los días postreros. El Señor le dijo, no, María. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Aleluya! Vivirás, dice el Señor. Vivirás. No importa dónde te encuentres. ¿Sabes cuántas mujeres se han encontrado en una muerte espiritual? Ejerciendo la prostitución, viviendo en la noche. Mujeres que han tenido que enfrentar un calvario y se sienten muertas. Cierta mujer contaba así. Decía, pastor, yo vivía ejerciendo la prostitución. Y en el ambiente de la prostitución todo lo malo, todo lo más bajo del hombre ocurre allí. Entonces, para poder seguir ejerciendo la prostitución, para poder alimentar a mis hijos que vivían en el norte, yo no podía soportar más esa vida porque me sentía un cadáver. Porque para hacer lo que yo hacía, tenía que hacer como que estaba muerta. ¿Sabe lo que tenía que hacer? Me tenía que drogar para poder seguir ejerciendo la prostitución. Para poder seguir sosteniendo esa vida, me drogaba. De otra manera no podía andar más. Yo no podía vivir, yo era un cadáver. Yo sentía que estaba muerta. Había muerto a su orgullo, había muerto a sus sueños, había muerto a su vanidad, había muerto a todo lo bueno que ella había soñado. La vida que ella tenía ya no era vida, estaba muerta. Sin embargo dijo, pero yo escuché algo. ¿Qué dice la Escritura aquí?
Capítulo 3, libro de San Lucas, versículo 3. Dice la escritura así: y él fue por toda la región contigua del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto. Una voz en el desierto. Dice: yo escuché una voz. Ella sintoniza una radio y escucha una predicación como esta. Dice: pastor, fue una voz en mi desierto, en la soledad, en mi angustia, en mi expectativa de muerte. No tenía a quien contarle mis cosas, no tenía con quien compartir nada. La gente que me rodeaba no eran personas que pudiesen ayudarme, estaban peor que yo. Para mí la vida era un desierto. Sin embargo, escuché una voz. Y la voz que escuchó, ciertamente, ella dice: pastor, yo escuché que usted predicaba. Era mi voz, pero era la palabra de Dios. Ciertas personas a veces dicen: pastor, soñé que Dios me habló. Pero era raro porque era su voz. Claro, porque tú has escuchado tantas veces tal vez la palabra de Dios a través de una predicación que asocia mi voz con la voz de Dios. Pero yo soy simplemente como un parlante, nada más, que replica lo que Dios dice, lo que está escrito. Dice: pastor, escuché una voz en mi desierto. Y cuando escuché una voz en el desierto, no escuché una voz de gemido, de muerte, de tristeza, de desesperanza. Escuché una voz de fe. Una voz que me habló de poder. Una voz que me habló de que para Dios no hay nada imposible. No importa si esté muerta, no importa si me encuentro en lo peor de la vida. Dice: pastor, a partir de aquel momento acepté a Cristo en mi corazón. Mi vida cambió. Toda la muerte quedó en el pasado. ¡Aleluya! Dice la escritura así: voz del que clama en el desierto. ¿Por qué una voz que clama en el desierto? Nunca te hiciste esta pregunta: ¿por qué Juan el Bautista fue al desierto? Pues en el desierto, en la antigüedad, se encontraban las personas que no podían vivir en la ciudad, o sea, a los que les fue mal en la vida. Si tú quieres vivir en el centro de la ciudad, vas a pagar mucho alquiler o renta. Si tú quieres vivir en el centro de una ciudad, tienes que tener un estatus. Si no, te tienes que ir alejando de la ciudad. A medida que te alejas, consigues un terreno más barato, la renta es más barata, incluso hasta la comida es más barata. Los servicios son más baratos. Bueno, en la antigüedad no había muchas opciones. O vivías dentro de la ciudad amurallada, o vivías afuera, en el campo. Los que tenían campo medianamente disfrutaban de un estándar de vida, y los que no tenían campo vivían en los desiertos. Andaban errantes. Había gente pobre que vivía en las cuevas. Se hacían cuevas en medio de las montañas y vivían allí. Se cree que Juan el Bautista, este varón, fue criado por un grupo de senios que vivieron en aquellas famosas cuevas del Qumran, donde se encontraron muchos rollos hace algunos años, y que casualmente para los incrédulos se sorprendieron porque estaban todos los libros de la Biblia escritos, gran mayoría de ellos. Se sorprendieron de saber que la Biblia no es solamente un libro que alguien piensa que lo escribió y lo dejó ahí, sino que fue una recopilación histórica de muchas palabras de profetas y hombres de Dios, historias de reyes y hombres de Dios. ¿Sabes qué? Una voz que clama en el desierto, dice la Escritura. ¿Por qué Juan el Bautista se iba al desierto? No solamente porque era un lugar donde estaban las personas que no tenían buenos recursos. Allí los que vivían en el desierto eran personas desahuciadas, desanimadas, entristecidas, sin fuerzas. Pero sin embargo dice que algunos salían de la ciudad e iban a lugares desiertos. Salir de la ciudad significaba salir de todo lo que te rodea, de toda la mundanalidad que a veces te hace creer que estás bien. Tú estás mal, pones la televisión. Pero cuando apagas la televisión, cuando se corta la luz, no tienes televisión, no tienes internet, no tienes nada. ¿Qué haces? Ah, no, pastor, cuando estoy aburrida, internet, la televisión, pero cuando no tienes nada, te pones a pensar y te pones a meditar. Sabes que en los conflictos grandes de esta tierra, las guerras, en los grandes cataclismos, la gente se ponía sensible a Dios y buscaba a Dios. ¿Por qué? Porque se encontraban con ellos mismos, con la fragilidad del hombre. Muchas personas salían de la ciudad e iban al lugar desierto. En el lugar desierto se encontraban con Dios. Oían la voz que clamaba en el desierto, que era Juan el Bautista predicando la palabra. La actitud de Juan fue una actitud profética. Quiere decir que alguien predijo que iba a levantarse un hombre que iba a predicar, cuya voz se escuchaba en los desiertos. Cuando la gente se encontraba triste,
salían a los lugares desiertos y decían: ¿dónde está esa voz que clama? Esa voz que nos habla de Dios, esa voz que nos habla de esperanza. Cierta persona decía: pastor, yo nunca pude escuchar la palabra de Dios porque no podía entrar a una iglesia. Me costaba entrar a una iglesia. Tenía gran necesidad de Dios, pero mi orgullo impedía que yo fuese a una iglesia. Sin embargo, escuchando la radio, en la soledad de la noche, en la soledad de mi propia vida, escuchando la radio en mi intimidad, pude escuchar sinceramente y abrir mi corazón y aceptar a Cristo. Cierto joven me decía: pastor, yo sabes qué hacía, me ponía los auriculares y escuchaba la palabra. Cuando venía mi mamá, movía la cabeza como que estaba escuchando un rock, sí, como que estaba escuchando música, pero por ahí me tocaba la palabra y me largaba a llorar, así que iba y me escondía en el baño. Y se escondía en el baño, en un lugar solo, en un lugar, como diría la palabra, desierto, solitario, en donde él se encontraba con Dios. Y ahí lloraba, pastor, y lloraba, porque la palabra de Dios me tocaba y me hablaba al corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Dice la Escritura: voz del que clama en el desierto. Ahora dice algo extraño, porque muchos han leído esta palabra alguna vez, pero nunca se tuvieron a entenderla o a pedirle a Dios que les enseñe. Dice la Escritura: una voz que clama en el desierto. Luego dice: preparad el camino del Señor. ¿Por qué preparar el camino del Señor? ¿Por qué? Dice: preparad el camino del Señor. Pero ¿cómo es esto? ¿El Señor no necesita camino? ¿O tengo que hacerle un camino? Tú tienes un vehículo, quieres entrar a un lugar, supongamos a las sierras de Salta, o a una sierra de tu país, de una ciudad donde haya montaña, y tú no puedes entrar, tienes que buscar un vehículo especial. Aún los vehículos especiales no pueden entrar a ciertos lugares. Entonces lo que hay que hacer es hacer camino, si no, no puede entrar. Yo nunca supe que Dios necesitaba un camino para andar. Dios necesita un camino para andar, pero no es Dios todopoderoso. Pero el camino que se refiere a Dios aquí es otro camino. No es un camino para hacer su voluntad, sino es un camino para llegar a tu vida, a tu corazón. Esta fue la voluntad y el propósito de Juan. Juan fue como un trabajador vial, un hacedor de caminos. Así, el Señor quería llegar a tu corazón, pero no podía, porque no había vehículo que pudiese entrar. ¿Por qué no pueden entrar los vehículos, pastor? Porque hay ríos. Sabes que en una oportunidad estábamos con un grupo de pastores en Salta, una ciudad al norte de nuestro país, donde hay muchas montañas y sierras, y de repente hay ríos que cruzan. Cuando los ríos están crecidos, la gente tiene que tener cuidado porque tiene que cruzar con su vehículo por medio del río. Hay momentos en que el río es apenas un arroyo, pero sin embargo hay algunos deshielos en las partes altas, o algunas lluvias fuertes, torrenciales, en las partes altas, y en cuestión de horas viene un torrente impetuoso y se lleva los vehículos, se los lleva. Pasan 5 minutos y el río pasó de largo, así. Para algunos que no conocen esta clase de relieves o de arroyos o ríos, de ser algo sorprendente, pero es tal cual. Imagínate, Juan tenía que hacer camino para llegar a tu corazón, pero tu corazón no estaba allanado. En tu corazón había ríos, montañas altas, valles. ¿Cómo hacer para llegar a tu corazón? Pastor, explíqueme mejor, pero la Biblia lo explica aquí. Dice la Escritura: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Entonces, y verá toda carne la salvación de Dios. Dice la Escritura: se va a preparar el camino para tu corazón. Dios quiere llegar a tu vida, pero llegar como no el pastor Cortés. Dios quiere llegar a tu vida. Yo te puedo convencer de que Dios existe, pero mi convencimiento te durará una semana, un mes. Pero cuando Dios toca tu corazón, Dios tocó mi corazón hace muchísimos años, 20 años que soy pastor y otros tantos de creyente. Dios tocó mi corazón. Yo tenía el pecado enfrente, yo no caía en pecado. Yo tenía para hacer lo malo al costado y no lo hacía. Porque Dios llegó a mi corazón, no porque alguien me convenció de nada. Dios tocó mi corazón. La palabra de Dios ayudó. Así yo escuchaba una palabra, una predicación, y mi corazón se iba preparando, se iban haciendo caminos.
Escucha lo que dice la Escritura aquí. Dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Por qué las sendas se hacen torcidas? Cuando tú vas a subir a una montaña, tú no puedes subir en línea recta. Hace poco tiempo yo crucé con mi familia toda la cordillera de los Andes, por la altura de Catamarca, que es casi al norte del país. La he cruzado en otras latitudes, más al sur, pero más al sur las montañas son más bajas. Para aquí, para el norte, las montañas son altas, muy altas, 3.800, casi 4.000 metros de altura, subiendo con el vehículo. Curva y tras curva, rocas, piedras de todos colores, piedras brillantes. Hasta el día de hoy mi hija tiene un conjunto de piedras que recogió que parece que tuviesen como si tuviesen aluminio incrustado en ellas. Brillan por todas partes. Pero tú no puedes subir en línea recta. Tienes que ir siguiendo el curso de las montañas. Las montañas te obligan a torcer el camino. Es como cuando hay un lago. Tú no puedes pasar por el medio del lago, a no ser que hagas un puente. Pero si no, tienes que bordear el lago. Entonces, ¿cómo el Señor llegará rápido a tu corazón? ¿Cómo cruzar rápido? Y pastor, hagamos un túnel en la montaña. ¿Y en el valle qué hacemos? Otro túnel, no podemos. A la montaña la podemos atravesar con un túnel. Pero ¿sabes qué? Cuesta mucho trabajo hacer los túneles. Actualmente en nuestro país hay muy pocos túneles. Están por hacer un túnel grande para conectar, hacer otra vía de conexión con Chile, pero tardará muchos años y muy costoso. Cuesta tanto hacer un túnel, atravesar toda la cordillera. Cuesta millones de dólares. Tienen que ir dinamitando y ir atravesando toda la montaña por debajo. Imagínate el trabajo, el tiempo que esto lleva. Pero Dios dice, no. Vamos a hacer el asunto más fácil. Una voz que comience a hablar de Dios. Una voz que comience a hablar de la esperanza. Una voz que comience a hablar de la fe. Y la misma voz hará que los caminos comiencen a enderezarse. Caminos torcidos son los que te ha obligado la vida a tomar. Por cuanto necesitabas dinero y te han ofrecido negocios malos y te has visto obligado a tomar esos negocios malos, has torcido tu camino. No porque tú quieras ser malo. Nadie nace malo en esta vida. Nadie nace delincuente. Nadie nace alcohólico. Nadie nace violento. Nadie nace depresivo o depresiva. La vida tuerce nuestro camino. Jóvenes que han sufrido abusos, tú varón que has sufrido abuso, violación. La vida te ha obligado a torcer tu camino. La vida te ha obligado a tener un corazón con muchos recovecos, con muchas vueltas. Nadie puede llegar directo a tu corazón, porque tanto sufrimiento que has tenido que soportar te has hecho una persona que desconfía hasta de ti mismo. Has puesto coraza a tu corazón. Lo has encerrado con cerrojos. Dios quiere tocar tu corazón, pero no hay acceso a Él. Los caminos están torcidos. Los caminos están todos anegados. No se puede transitar por ellos. La vida te ha obligado en parte a torcer los caminos. El Señor dice, ahora viene mi palabra, y dice Dios, enderecen los caminos. Todo camino sea enderezado. Dice la Escritura así, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es una palabra que por momentos resulta complicada, porque dice uno, ¿cómo yo le voy a enderezar los caminos a Dios? Yo no puedo siquiera cambiar mi color de cabello. ¿Cómo le voy a enderezar los caminos a Dios? Pero Dios dice que en ti está la capacidad para enderezar los caminos hacia tu corazón. Dice la Escritura así, continúa diciendo en el verso 5, todo valle se rellenará y bajará todo monte y collado. Dice la Escritura, todo valle, en lugar de que baje el vehículo. Algunos dicen, pastor, a mí me gusta cuando baja. Yo vivo en un lugar donde es muy montañoso. Y hay bajadas que duran kilómetros, literalmente. Y cuando tú bajas, el vehículo baja a toda velocidad. Ahora, cuando vas a subir es el asunto. El valle es lindo para bajar, pero no es lindo para subirlo. ¿Cierto? Bajas del valle corriendo y prácticamente vas trotando. Ahora súbelo. Se te hace cuesta arriba. Eso es lo contradictorio del valle. La Escritura habla del valle no como algo bueno. El salmista dijo, Señor, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Digno es Dios.
Qué maravilloso es el Señor. Todo valle se rellenará. ¿Sabes qué significa el valle espiritualmente en esta palabra? El valle significa todo lo que todo lo que hace que el hombre pierda su autoestima, pierda la confianza, pierda sus fuerzas. Tu vida, idealmente, conforme a los planes de Dios, debería ser una vida sana, no una vida de altibajos. Un día estás en el monte y otro día en el valle de sombra de muerte. Dios dice, no debe ser así. Debe ser una vida sana, plana, una vida sin sobresaltos. Dice la Escritura, entonces todo valle. Cuando hay, algunos dirán, pastor, yo no conozco los valles. ¿Sabe por qué? Porque vivo en una ciudad donde ni siquiera hay una montaña, nada. Bueno, pero tal vez conoces los baches de tu ciudad, que no puedes transitar con tu vehículo. Entonces, luego llueve un poco, le echan tierra o cualquier material precario, hasta asfalto precario. Pero luego llueve un poco, pasa un tiempo y el pozo se vuelve a abrir. Entonces, ¿tú qué ruegas? ¿Cuándo van a tapar estos pozos? Es lo que tú dices. Dios que dice aquí, todo valle se rellenará. Todo valle tiene que ser rellenado. Hay dos peligros en la vida de un pastor, de un predicador, de un hombre, de una mujer, de un creyente, de un colaborador. Un peligro es que diga, yo no soy nada, soy un gusano de David, así como dice la Escritura, soy un gusano, no soy nada. Soy un siervo inútil. Se humilla demasiado. Cuando se humilla demasiado, su vida parece ahora un valle. Es fácil de descender, pero cuesta subir luego. Con ese espíritu luego sales a buscar trabajo. Para bajar es fácil, bajas. Te empiezas a hacer la competencia de los humildes y dices, sí, yo soy tan humilde. Y comienzas a hablar con el otro. Yo soy humilde que ni le pido a Dios nada. Por eso soy humilde. Yo quiero ser solamente ahí, estar ahí nomás, tirado, como dice la Biblia, a la puerta de la casa de mi Dios. No habitar en moradas de maldad. Entonces, yo no voy a habitar en morada, pastor, tirado ahí. Por eso mi casa está toda rota, fea. A mí no me importa, el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar la cabeza. Entonces yo soy así. Bueno, también tienes otros ejemplos. Tienes la vida de Abraham, un hombre próspero, Isaac, un hombre próspero, misionarios eran. La vida de Salomón, la vida de David, la vida de hombres y mujeres que fueron hombres prósperos. Algunos dicen, yo quiero ser como Débora. Débora era una mujer tremendamente próspera. Y cuando caes en el peligro de la mucha humillación, entonces terminas ni siquiera arreglándote. Porque dice, ¿para qué me voy a arreglar? Voy a andar así. La Escritura dice, nadie os prive de vuestro galardón, afectando humildad. Como diciendo, nadie les quite la gloria que Dios les da. Diciendo que tienen que ser humildes. Luego quieres echar fuera un demonio y dice, no, yo no soy nada. No dice la Biblia que ni siquiera hay que animarse a dar juicio de maldición contra las potestades superiores. Yo no me animo a nada. Entonces no te animas a echar fuera un demonio, no te animas a orar por una enfermedad, no te animas a nada. Tú dices, yo quiero estar en las puertas de la casa de mi Dios antes que las moradas, pero son de maldad. Pero hay otras moradas también. ¿No dijo el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Voy yo pues a preparar una para vosotros, una para ti, una para ti, una para ti. ¿Qué piensas? ¿Que son humildes las moradas de Dios? Aleluya. Dice Dios, no sirve esa vida así. Tú te paras en una plataforma a predicar y tú tienes que predicar con autoridad. Tú oras por un enfermo y tú no puedes decir, Señor, si es tu voluntad sanar al enfermo. Tú tienes que dar voz de autoridad. Todo valle, dice el Señor, tiene que rellenarse. ¿Para qué? Para que transite la gloria de Dios. Directo a tu corazón. Directo a tu corazón. No puede ser una vida de una persona que no se anima a creer en sí misma. No tiene confianza en sí misma. Dice, yo no soy nada, no soy nadie. Así dijo Gedeón. ¿Acaso yo no soy de la familia, de la tribu más pequeña? ¿Acaso no soy el más humilde de todos? El más pequeño. Dios le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Él dijo, ¿qué va a estar con nosotros el Señor? Porque nuestros enemigos nos están destruyendo. Dios le dijo, el Señor está contigo.
El Señor tiene un plan contigo. ¿Sabes que a veces lo más complicado para criar hijos no es darles de comer? Alguno dice, pastor, yo tengo que dar 5 bocas que alimentar. A los chicos los puedes alimentar con lo que fuere. Le metes arroz todos los días y no se van a morir. No se van a morir. Fideo, arroz, y ahí van a andar, más saludables que cualquiera. El problema de criar hijos no es ni la comida ni la vestimenta. Los chicos a veces andan con zapatillas rotas y el niño él sale a jugar. Tú piensas que él se detiene y que tiene un conflicto de identidad porque tiene una zapatilla rota o porque no tiene la vestimenta de marca que tiene otros. Hay niños que pueden caer en este problema, pero el padre es el que luego le dice, ¿sabes qué, hijo? Siéntate aquí. ¿Qué vamos a hacer, papá? Vamos a tapar baches en esta hora. Vamos a rellenar tus baches en esta hora. No importa si hoy tienes zapatillas de marca o no. Importa lo que tú eres. Importa la bendición que hay en ti. Importa quién eres en Dios. ¿A qué te ha llamado el Señor? Tú no eres un niño, un joven como cualquiera. Sobre ti hay algo distinto. Tú no vas a correr detrás de las drogas porque otros corran detrás de las drogas. Tú no vas a salir a pelear porque otros peleen. Tú no vas a ir a tirarte al pozo porque otros se tiren al pozo. Tú eres distinto. Tú vas a tener una personalidad. Tú no vas a ser cola. Tú no vas a andar detrás. Tú vas a ser cabeza. Tú no vas a andar detrás de los otros. Tú vas a dirigir a los otros. ¡Aleluya! Todo bache será rellenado. Digno es el Señor. Hay personas que dicen, ¿cómo hacer? Denme un consejo para los hijos, pastor. El consejo que te voy a dar es el consejo de Dios. Fórjale su autoestima. No le hagas valles. El valle no es bueno para él. Fórjale su autoestima. Incentívalo con una cualidad que tenga. Demuéstrale que él es distinto. Que él va a pensar distinto por el solo hecho de mirar con otros ojos, con una perspectiva de Dios. Nunca jamás será igual a los demás. Cuando todos estén confundidos, llorando, cuando unos corran detrás de sus ídolos, otros a comprar estampitas, otros al curandero, él sabrá que hay un Dios en los cielos y que si dobla sus rodillas, la situación de la casa puede cambiar. Él tiene un valor distinto porque sus valles fueron rellenados. Esta es la tarea más importante de un padre. Sabes que hay niños que dicen, yo no voy a estudiar porque a mí no me da la cabeza. ¿Cómo que no te va a dar la cabeza? Sentate al lado mío y yo te voy a enseñar lo que no sabes. Y si no lo sé, lo vamos a aprender juntos. Sabes que el padre dice, yo estoy dejando esta casa a mi hijo. Es lo peor que puedes hacer. Dejarle una casa, dejarle un auto. ¿Para qué? Para que se peleen entre los hermanos después, a ver quién se queda con una u otra cosa. Déjales una buena autoestima. Tapa todos sus baches. Permite que sea educado, instruido, con una instrucción distinta. Dale herramientas para la vida. Nunca más ese niño será el mismo. Yo le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Ustedes son negritos como el padre, le digo. Así que ustedes en la vida no tienen en qué atenerse. Ustedes tienen que estudiar. Ustedes tienen que capacitarse. Ustedes tienen que destacarse por algo que los otros no hagan. Así que se van a sentar en esos instrumentos a practicar. Lloraban. Decían, papá, ya está. No está todavía. Practiquen más. Más. 1 hora, 2 horas. Estoy cansado. Bueno, descansen un rato y luego vuelven a seguir practicando la hora que les falta. Hasta un día me dijeron, papá, no nos gusta la música. Y entonces me pusieron a mí en un aprieto. Yo digo, bueno, no importa si no les gusta la música. Pero cuando yo tenga mis nietos, yo voy a ser muy viejito y no les voy a poder enseñar a tocar música, todo lo que yo sé. Entonces yo les enseño a ustedes, y aunque a ustedes no les guste, después ustedes ya saben algo y les pueden enseñar a mis nietos. Así que no les quedo escapatoria. Hoy estuvieron tocando, ayer estuvieron tocando, en cada cruzada de milagros que voy, me están acompañando, aleluya. ¡Qué aleluya! ¡Claro que sí! Todo valle tiene que ser rellenado. En tu vida tiene que ser igual. Tú tienes que aprender a rellenar tus valles. Seguramente hay cualidades que Dios te dio, hay capacidades que Dios te dio, hay una fortaleza que Dios te dio, hay una sabiduría que Dios te dio. Alguno dirá, pastor, yo no tengo nada. Eso es mentira, eso es mentira.
no sé hacer nada. Eso es mentira. La Escritura dice que aquel que subió a los cielos derramó dones a los hombres. A unos lo hizo aptos para una tarea, a otros para otra tarea, a otros inteligentes, a otros con fuerza, con fortaleza, con palabras de sabiduría, con milagros. Tú tienes que buscar el tuyo. ¿Cuántos pastores han subido en esta reunión? Que los que cantaban, que los que oraban por una ofrenda, que los que presentaban los diferentes programas de esta campaña. Muchos de estos pastores no sabían que sus corazones tenían un llamado. Tal vez decían, Señor, yo no tengo nada, pero tenían un montón. Pero en el lugar de esa bendición había un bache, un agujero que tenía que ser tapado, rellenado. ¿Quieres criar a tus hijos en esperanza? Fórjales su autoestima. Muéstrales que son distintos. Dios quiere hijos que marquen la diferencia. Pues entonces Dios tiene que empezar a tapar todo bache. No esa falsa humildad. No esa humildad que no te conduce a ninguna parte. Algunos dicen, no, pastor, porque yo no quiero ser vanaglorioso. Entonces, vamos a vivir todos en los valles, porque no queremos ser vanagloriosos. Son dos peligros el que corre el creyente o el hijo de Dios o aquel que quiere acercarse a Dios: el valle o el monte. El monte significa el orgullo, la soberbia, mientras que el valle significa tus debilidades. El valle significa tus falencias, tu escasez. Cierta mujer vivió toda su vida en un valle, donde debería estar un camino allanado. La gente quería transitar y veían un valle, y Dios, cuando ve un valle, se detiene. Dios no puede andar en un valle. ¿Por qué? Porque lo planeó de esta manera Dios. Porque cuando llegue la palabra de Dios a tu corazón, tiene que salir de esa forma. Y si el camino fue complicado, ¿cómo va a salir la palabra? Algunos dicen, yo sé que voy a entrar, ahora no sé cómo voy a salir. Si no sabes cómo salir, no entres. Porque si hay un lugar fangoso, de mucho barro, tú dices, yo entro, me animo. A salir no sé si salgo. La palabra tiene que entrar a tu corazón y luego salir por el mismo camino. ¿Qué quiere decir esto? Con la misma facilidad que fue entendida la palabra por ti, asimilada por ti, recibida por ti, será impartida por ti, a tu amigo, a tu ser querido, a tu compañero de trabajo, a aquel que aprecias, a tu pariente. Esta mujer vivió toda su vida en un valle grande. Cuando Dios quería entrar a su corazón, el valle le impedía. Fue humillada toda su vida. Fue una persona muy insegura. Vivió en temores. No se sentía querida, no se sentía hermosa. Todas las inseguridades. Y no tuvo un padre que le diga que no todo en la vida es ser hermoso. Que no todo en la vida es ser una persona de una buena apariencia para los demás. Este mundo también necesita personas inteligentes, personas capaces. Este mundo también necesita personas con una esperanza distinta. Imagínate en una fábrica. Viene el que dice, yo sí, las mujeres me miran por todas partes, me siguen. Debo tener como 3 por ahí, 4, ni sé cuántas tengo. Pero cuando viene la soledad, la tristeza, el grupo, no le van a pedir un consejo a él. Otro dice, a mí me dan cualquier cosa y soy mecánico, puedo reparar lo que sea. Hago trabajos de tornería, soy una persona que me doy maña con todo, no hay nada imposible. Cuando hay que reparar algo lo llaman a él. Pero cuando el grupo se desanima por la muerte o la pérdida de un compañero, cuando alguien ha perdido a su esposa en la fábrica, aquel que dice yo soy una persona muy linda, no le van a pedir un consejo a él. Su compañero está batido, el grupo está golpeado, tal vez alguien ha sufrido un accidente en medio de tu grupo o de tu casa. No van a buscar ni aquel que se jacta de su apariencia, ni el que se jacta de su conocimiento, ni al que se jacta de su dinero. Van a ir a buscar a aquel que tiene una palabra de esperanza, una palabra de fe y una palabra de confianza. Te buscarán a ti. Te buscarán a ti. Tú tienes algo que ellos no tienen. Dice la Escritura, todo valle sea recenado. Esta mujer, cuando me escribe, me dice, pastor, yo era una persona que sufría ataques de pánico. No salía de mi casa. Tenía miedo a la muerte, miedo a que algo me suceda, miedo al día de mañana, miedo a las enfermedades, miedo a todo. Todo me inspiraba temor, terror. Quedé en una cárcel de miedo, en una cárcel de temor. Dios quería llegar con la palabra, pero impedía. Le tenía incluso miedo
a cualquier persona que se le acerque cómo llegar. Alguien golpea la puerta. Imagínate una mujer que vive encerrada en cárceles de temor. Lo primero que piensa es que le van a venir a hacer daño. Y así se encontraba sola en su desierto. Nadie podía entrar a su departamento. Nadie podía darle un consejo porque todos eran potenciales delincuentes, secuestradores, ladrones, violadores. Así que nadie podía darle un mensaje, estaba aislada. Su condición la llevó a vivir como en un desierto en forma figurativa. Pero sin embargo escuchó, prendió la radio, buscando qué escuchar, escuchó una predicación. Y una voz que salía por el desierto, por los aires, por todas partes. Y empezó a escuchar esa voz. Cuando empezaron a escuchar esa voz, dice, pastor, empecé a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Fue como que alguien me quite la venda de mis ojos. Yo me sentía indefensa, me sentía que era una pobrecita, me sentía una víctima de la vida, me sentía que todo me iba a hacer daño, que todo me iba a destruir. De repente, al terminar de escuchar la palabra, comencé a sentirme una poderosa gigante, pastor. Nunca más tuve temores. Salgo a la calle, entro a mi casa, ando en esperanza y en fortaleza. ¡Aleluya! Digno es Dios. Dice el capítulo 3, verso 5, libro de San Lucas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los montes, dice Dios, que los bajará. Porque Dios no puede actuar y no puede transitar hacia tu corazón si hay montes. ¿Sabes cuáles son los montes? Los montes son la soberbia, el orgullo. Yo confío en mi dinero. Yo confío en lo que tengo. A mí nadie me va a enseñar de la vida porque yo ya me las sé todas. Estás en el monte. ¿Y sabes lo complicado que es llegar al monte? Alguno tal vez desconoce esto. Imagínate, cuando vayas, yo estuve en La Paz, en Bolivia, hace muchos años, haciendo una campaña. No terminaba el colectivo de subir más. Subía y daba vueltas por la quebrada. Luego tuve que cruzar por aquella zona, por el desierto de Atacama, que es en el lado de Chile, con ese mismo colectivo. Cada precipicio, que las nubes se veían abajo, como un colchón de nubes. ¿Sabes lo complicado? Un camino que era de 100 kilómetros, tardamos horas y horas. ¿Cuánto se tarda en llegar a un corazón orgulloso? Alguna mujer dirá, dígamelo a mí, pastor, con el orgullo de mi marido, ¿sabe lo que me cuesta? ¿Cuánto cuesta llegar a un hombre que está allí en el monte? Cuesta muchísimo. ¿Cuánto cuesta el poder llegar a una persona que se cree ahora que él tiene el poder de Dios en sus manos o la voluntad de Dios en sus manos? Nosotros somos instrumentos de Dios, simplemente instrumentos. Puedes caer en el valle o puedes terminar en el monte. En el monte es tan difícil como en el valle. Dios no quiere ni el valle ni quiere que te subas al monte. Dios quiere que el camino esté llano, completamente llano. En el monte no sirve. En el monte no sirve. En el monte es el orgullo. Dice, yo soy joven, tengo pretendientes. Estás en el monte. Dios no podrá llegar a tu vida jamás. Yo tengo una familia, tengo un trabajo, soy un profesional. No necesito nada de Dios. No le voy a pedir nada a Dios. No solamente tienes que acercarte a Dios para pedirle algo, sino que Dios tiene que visitar tu corazón en un camino llano, entrar a tu corazón fácil. Dice la Escritura así. Verso 5, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos, entonces, serán enderezados. ¿Hay necesidad de hacer un camino torcido cuando es un terreno llano? Ya no hay más necesidad. No tienes que esquivar ríos, no tienes que esquivar montañas, no tienes que bajar por los valles. Tú miras el camino y es un camino recto y no es un camino torcido. Pues la Biblia dice así: una vez, hijo mío, que hagas esto, una vez, hija mía, que entiendas mi palabra, tu corazón será llano. No te creerás el Dios, ni tampoco te creerás el Satanás. Tendrás la balanza justa de lo que eres. Un hombre o una mujer de fe que puede atravesar dificultades o luchas, pero que sabe que nunca va a descender al monte. La Escritura dice: oh Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? No es nada. ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que tú lo visites? Es alguien para que tú vayas a verlo. Así dice la Escritura. Poco menor que los ángeles lo hiciste. Los ángeles son lo más bajo del reino de los cielos. Serafines, querubines, arcángeles, ángeles, por lo menos lo que nosotros sabemos
de lo que el Señor nos enseñó. Después de los ángeles, no hay nada. Después venimos nosotros. Después de los ángeles, ahí dice la Escritura, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Tan importante es, no es nada. En el universo el hombre no es nada. Su mundo no existe. Es invisible en toda la contemplación de la eternidad del universo. ¿Qué es el hombre para que tú le visites, y el Hijo del Hombre para que lo bendigas? No es nada, dice la Escritura. Poco menor que los ángeles los has hecho. Así, nada. Mas los has coronado de gloria y de esplendor. Porque aquel que estaba a tu diestra, el Hijo de Dios, fue llamado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El de la humillación. El de lo más bajo. El Hijo del Hombre. Entonces, una vez que se allane el camino, ya no haya más valles ni montes, el camino de Dios quedará derecho. Dice Dios, yo voy a poner un camino, dice el Señor. Habla de los tiempos postreros de estos días. Dice Dios, todo el mundo trató de buscarme, pero se pierde en el camino. Dice, la curva ¿para dónde era? ¿Para la derecha o para la izquierda? Así iba manejando un hermano, dice, pastor, ¿para dónde era? ¿Para la derecha o la izquierda? Yo le digo, era para la izquierda. Hace como una hora que venimos por la derecha. Entonces, ¿estamos mal? Sí que estamos mal. Así que tenemos que volver. Imagínate, tomando caminos distintos, queriendo buscar a Dios en religiones donde no está Dios, cayendo en manos de personas que dicen que creen y que confían en Dios, pero son charlatanes y mentirosos, y obreros fraudulentos, manipuladores. Pero dice Dios, en los últimos días, dice Dios, yo voy a abrir un camino recto, sin curvas. No va a haber curvas. Tú pones el volante recto del auto, lo trabas con el trabo volante, le aprietas el acelerador. Dice Dios, ¿saben qué? Será un camino tan cómodo de ir, que hasta el más torpe que ande no se tropezará ni se apartará ni a la izquierda ni a la derecha. Solo andará y andará y andará en mi bendición. Aleluya y aleluya. Digno es Dios. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Vamos a ponernos de pie. Dice la Escritura así. Termina diciendo Dios, los caminos torcidos serán enderezados. Luego dice, lo último que dice, los caminos ásperos serán allanados. En los lugares donde yo vivo hay caminos de piedra. Es llano, pero tú vas en las piedras saltando constantemente. Las piedras hacen un efecto como si estuvieses andando sobre canicas o sobre las bolitas de vidrio. Que en las curvas tú no puedes doblar fuerte porque el auto hace como si estuviese en aceite, se derrapa y se va fuera de la ruta. Dice la Escritura, entonces lo áspero tiene que ser allanado. No es solamente que sea recto, sino que no tienes que ser áspero. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice, Moisés, alízate 2 tablas de piedra y sube al monte. Alízate, le dijo. Tú no puedes escribir en una roca en bruto. Tú no puedes escribir en una roca porosa. La gente mirará y dirá, ¿este es un palito de la A o no? No, ese es un detalle de la roca nada más. ¿Este que es una O? No, ese es un agujero que había en la roca, pero no pudimos sacarlo. Escribimos ahí. Será muy complicado, porque hay tantas perezas que luego no entiendes lo que lees. Nadie puede leer lo que está escrito en ti. Por eso Dios le dijo a Moisés, alízate las piedras. Tienes que alisarlas. Y Moisés comenzó a alisarlas hasta que la dejó bien plana. Dios dijo, ahora escribiré mi palabra en las tablas. ¿Tú quieres que Dios escriba grandes cosas en ti? Te enseñe grandes cosas. Alisa tu corazón. Dice la Escritura así. Serán y los caminos ásperos, allanados. Serán los caminos ásperos, allanados, pulidos. Para que la obra de Dios y la palabra de Dios pueda andar sin sobresaltos. Para que Dios cumpla su voluntad en ti. Tal vez en esta hora hay personas que dicen, pastor, estoy entendiendo parte de esta palabra. Luego dice Dios, finalmente en el verso 8, después de todo esto, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne entonces. Esa salvación que esperas. Salvación de las drogas, salvación de la dificultad, de la miseria, de los temores, del divorcio. ¡Aleluya!
Claro que sí. Dice la Escritura así: toda carne verá la salvación de Dios. Entonces quiere decir que la salvación no era solo para cuando uno se muera. Entonces, si no, tienen que estar aquí todos muertos. No, no es para cuando todos están muertos. Verá toda carne la salvación de Dios. Dios te salvará en cada evento que tengas en tu vida, en cada dificultad. Yo enfrento dificultades a diario, pero encomiendo a Dios mis dificultades. Le digo: Señor, líbrame de esta. Señor, líbrame de esta. Enséñame esto que no sé. Señor, sorpréndeme con tu mano de gloria. Haz un milagro por mí. Muéstrame tu mano de poder. Yo veo la salvación de Dios cada semana. Cada semana veo la salvación. No estoy esperando para morirme. Cuando me muera, veré la salvación definitiva, que es la vida eterna. Pero luego Dios te irá salvando todas las semanas, en tus estudios, en tus sentimientos, en cada dificultad. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Deja que Dios alice tu corazón en esta hora. Deja que Dios escriba, así como escribió en las tablas de la ley de Moisés, palabras nuevas, palabras de esperanza. En esta hora, si hay alguna persona que decide aceptar a Cristo, que entiende esta palabra, que dice: Señor, yo pensé que solo tú ibas a venir a mí. No, dice Dios, prepárame un camino para que vaya. Pero ven así como yo soy. No, dice Dios. Alguno dirá: pero Señor, tú eres poderoso, haz conmigo lo que tú quieras. Haz tu obra. Pero Dios dice: humíllate. Baja al monte, bájalo. No voy a andar por los montes. Voy a andar por camino sano. Ese orgullo que te impide acercarte a Dios y reconocerle como Señor y Salvador es el que impide la bendición en ti. El que dirán: no, pastor, ¿sabe lo que van a decir mis compañeros de trabajo cuando yo aparezca con una Biblia? ¿Sabes cuántos profesionales buscan a Dios en estos días? ¿Sabes cuántos hombres y mujeres con dinero, millonarios, buscan a Dios? Para ti te parece algo ridículo, pero ¿quién piensas que financió la predicación de la palabra de Dios en todo el mundo, en países como África, en países de Asia? Millonarios cristianos, hombres empresarios con mucho dinero, que invirtieron parte de su dinero para que esos misioneros estén predicando en diferentes partes del país, en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. Y tú dices: que Dios me toque aquí donde yo estoy. Dios dice: te das cuenta que sigue la montaña ahí. Yo no puedo hacer nada por ti. Baja al monte, bájalo. Y yo entonces rellenaré tus valles. Cuando te des cuenta, tu camino estará muy llano y listo para una bendición. Si alguien en esta hora, dale un aplauso a Dios si deseas hacerlo. Aleluya. Claro que sí. Ahora es el momento. Mientras entonamos una adoración, El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.